Bueno, se va terminando el año y el año también tiene finalización en la materia económica, social, productiva, y vaya si lo tendrá este año, habida cuenta de la pandemia, habida cuenta de la cuarentena. Vamos a tomar contacto ahora inmediatamente con la licenciada Celina Calore, que es integrante del CESO. CESO es Centro Económico Scalabrini Ortiz, que elabora precisamente este tipo de informes que tienen un contenido social y también productivo. Son muy, pero muy importantes. Celina, como siempre decimos nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. No se ha agotado todavía la pandemia y pareciera que todos los días fueron iguales, pero en el día a día hay temas importantes. Por ejemplo, tema consumos, que ustedes los elaboran mensualmente. ¿Cómo estamos en el consumo con los super? Y después vamos a ir al análisis del presupuesto provincial de cálculos y recursos, cómo ha sido la inversión, cómo viene la materia fiscal, cómo viene la obra pública, cómo vienen las perspectivas de género. Pero vamos al tema consumo. ¿Cómo está el tema consumo en el día a día? ¿Qué les da a ustedes últimamente el tema consumos en los super? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, el tema del consumo masivo, las principales variables que nosotros relevamos mes a mes, lo que notamos es que hay algunos sectores que empiezan a tener algún tipo de reactivación, pero en general todavía podemos decir que falta recomposición de los ingresos para empujar más este consumo. Esto, Alberto, se ve principalmente en lo que tiene que ver con las ventas de supermercados, que desde julio del 2018 que vienen cayendo las ventas de supermercados en términos reales, hablo. ¿Qué quiere decir esto? En físico, ¿no? Sin tener en cuenta la variación de precios. Si bien esta caída en las ventas de supermercados se viene desacelerando fuertemente y ahora estamos con un dato a septiembre de una caída real en torno al 3%, que es mucho menor a lo que veníamos viendo, lo que vemos es que los hogares, las familias aún no pueden repuntar ese consumo cotidiano. Después tenemos, Alberto, por supuesto, una cuestión en otros sectores que sí se están viendo incrementos interesantes y que son importantes porque dinamizan y motorizan la economía, ¿no? Por ejemplo, la construcción. Exacto. Nosotros lo que relevamos en realidad es la venta de cemento y lo que observamos es que ya veníamos con incrementos importantes en la venta de cementos, pero estaban asociadas principalmente a la venta en cemento en bolsa, que es la que se utiliza para las obras más pequeñas. Lo que vemos en el mes de octubre es un fuerte incremento de la venta de cemento a granel, que está vinculado a las grandes obras privadas, pero también a la obra pública. Entonces ahí es donde creemos empieza a haber algún tipo de quiebre, la tendencia que veníamos viendo de fuerte caída en esta variable y que va a tener aparentemente un rol fundamental el próximo año en la reactivación económica. Así que esto es muy dinamizador del empleo y entonces creo que es muy bueno para la provincia. Bueno, yo te doy un dato que ustedes lo tienen que tener, digamos, que es paralelo o complementario a esto. Anda a conseguir un multitareas en el día de hoy. ¿A quién nos referimos? A un cuentapropista que hasta hace poco tiempo, como corresponde, se los ayudaba a través de los planes sociales que implementó Alberto Fernández, ¿sí? Además de cuidarnos en nuestra vida y nuestra salud, ¿sí? O la tarjeta alimentaria. No se consume, hay que pedir turno, te dan turno, te dicen, bueno, mira, ahora inmediatamente no. Termina el año en la primera quincena de enero. Anda a conseguir un gasista, anda a conseguir un pintor, anda a conseguir un albañil, ¿sí? Uno que te repara, como lo denominamos anteriormente, cloaquitas, que son los que te reparan la grifería, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa con el en tema? buena hora, Alberto, porque fueron muy castigados en el último tiempo, no solo con la pandemia, ¿no? Anteriormente ya el tema de las changas, entre comillas, ¿no? Sí, por supuesto, o de este tipo de empleos más eh, esporádicos o que no tienen una continuidad, la verdad es que se ven muy afectados. Así que bueno, buena hora que empieza esa reactivación. Bueno, ¿qué pasa con el tema automotores, Celina? Bueno, El registro y patente. ese es el otro sector que está teniendo incrementos importantes, un 30% más de patentamiento de autos 0 kilómetro en el mes de octubre respecto a octubre del año pasado, con lo cual estamos hablando que es un sector que viene a tener una mejora, todavía en términos acumulados en lo que va del año seguimos por debajo de los niveles del año pasado, teniendo en cuenta que tuvimos meses con caídas en torno, si yo no me equivoco, al 80%, casi paralizado
justamente por el tema de la pandemia, pero es otro sector que está dando buenos signos de recuperación y bueno, ahí también mueve mucho el tema del empleo, así que celebrarlo también, ¿no? No, no, hay industrias paralelas, por ejemplo, la producción de repuestos, ¿sí? Estamos hablando del ámbito fabril. Hablando con Marcelo Barros, que es el titular del SMATA, en Rosario y en la zona sur de Rosario, me decía, esto explota en, entre febrero y marzo del próximo año. Quiere decir, explota, digamos, crece o crecerá, según las perspectivas que ellos tienen, en la industria automotriz. ¿Por qué hablan ustedes del uso del crédito, Celina? Bueno, el uso del crédito, en este caso de los individuos, de los hogares, es una herramienta que han encontrado principalmente a partir del año 2017, 2016, para las familias para poder seguir sus niveles de consumo, ¿no? Solicitar financiamiento, pero también lo que observamos en ese periodo 2016-2019 es un incremento del costo del financiamiento muy importante, que lo que hizo fue asfixiar a las familias que se sobreendeudaron para, recordemos, poder pagar, ya queda lejano porque tuvimos congeladas las tarifas este año, pero recordemos que las familias tuvieron que endeudarse para pagar servicios públicos en los periodos de fuertes tarifazos. Entonces, el sobreendeudamiento de los hogares a tasas altísimas por una política justamente financiera de tener esas tasas altas de interés, lo que hizo es que se asfixiara. Ahora lo que estamos viendo es que de algún modo había empezado a reducirse el uso del financiamiento por una cuestión también de que ya este sobreendeudamiento no permitía volver a tener otro crédito a las familias y ahora empezamos a ver un nuevo repunte asociado por un lado a los créditos prendarios que están vinculados a la compra de autos 0 kilómetros y por otro lado a los créditos personales que sabemos que en el último tiempo a partir de diciembre, hubo una fuerte rebaja de la tasa de interés y hoy las familias pueden acceder a créditos, no te voy a decir a tasas blandas, porque todavía están muy altas para los hogares, pero sí un recorte de lo que eran las tasas del año pasado, casi a la mitad, ¿no? Bueno, vamos al presupuesto 2021 del gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene mucho que ver, no es un presupuesto aislado, está enancado, digamos, en lo que es el presupuesto nacional. A ver, ¿qué pasa con la finanza para el próximo año? ¿Cómo se nutre, digamos, ese presupuesto? ¿Qué dicen ustedes del CESO? Y después vamos a particularizar con la inversión pública, con la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice ese presupuesto Bueno, en para el primer próximo lugar, este es el primer presupuesto que elabora la gestión de Omar Perotti, teniendo en cuenta que para el año en curso se sancionó un presupuesto que había sido elaborado por la gestión anterior, por la gestión socialista. Entonces, en este presupuesto sí podemos ver cuál es la idea, cuál es el programa de Omar Perotti para el próximo año, ¿no? Y también atravesado el presupuesto, por supuesto, por lo que fue la crisis por la pandemia de este año, que también exige que para el próximo año haya algún tipo de redireccionamiento de partidas y que se sigan atendiendo las cuestiones principalmente vinculadas a lo social. En lo que tiene que ver con los resultados, vemos que los ingresos corrientes van a superar a los gastos corrientes, es decir, va a haber un ahorro económico en torno a 11% de los recursos totales, y vamos a tener un déficit financiero producto de que va a haber un incremento del gasto de capital. Este déficit financiero igualmente va a ser menor al que está proyectado para este año en curso. Respecto a eso, brevemente decir que por lo general la estructura de ingresos se mantiene, no hay demasiadas modificaciones, hay una ley que es la ley tributaria que acompaña el presupuesto de la provincia, donde se actualizan las cuestiones de impuestos de la provincia, con un dato interesante que es vinculado a que se va a cobrar ingresos brutos a las plataformas digitales. Ese es un dato interesante porque no estaban tributando en ese sentido y ahora se va a incorporar. Y en general, como te decía, la cuestión de recursos la estructura se mantiene bastante estable, lo único es que hay una participación mayor ahora de los tributos nacionales en el total de los tributos de la recaudación provincial, ¿no? Y después lo que vos decías... Inversión pública, ¿qué pasa con la inversión? Porque hasta ahora hablamos de las recaudaciones, o sea, el bolsillo nuestro, ¿ya? Y con la inversión pública, Celina.
Bueno, la inversión pública se va a incrementar un 28% en términos reales, esto es descontada la inflación, respecto a lo que se ejecutó en el año 2019. Esto es un importante incremento. La participación del gasto de capital, que es justamente la obra pública, y también las transferencias de capital que el gobierno de la provincia hace a los municipios y comunas, también se va a incrementar en términos de la participación en el gasto total. Y va a haber incrementos importantes en lo que tiene que ver en obras de agua y saneamiento, con más del 2000% de incremento, en la cuestión del hábitat, con más del 120%, 120%, los grandes acueductos, con más de 230%. También está la cuestión del plan incluir, que fue el único artículo que no se votó o no se aprobó en el presupuesto original que había enviado Omar Perotti, pero no quiere decir que el plan incluir venía a sustituir el plan ABRE, que era justamente para la urbanización de los barrios. No quiere decir que no se vaya a hacer, lo que no se aprobó es justamente el cambio de la denominación de este plan, pero en los fondos y las partidas van a estar presentes también para este fin, entiendo yo, hasta que se modifique el nombre de otra forma o se siga llamando plan ABRE. Bueno, perdón, vamos a otro tema. ¿Por qué se dice que es un presupuesto con perspectiva de género, Celina? Bueno, esto es uno de los datos más interesantes, yo siempre me lo guardo para el final porque es el primer presupuesto que se elabora con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que se etiquetan las partidas que tienen incidencia en la reducción de brechas de género, ¿no? En reducción de las desigualdades. Y el gobierno provincial como el gobierno nacional han jerarquizado la cuestión de género en términos estatales. El gobierno de la provincia jerarquizó la Secretaría de Estado de Género y Diversidades, y además hay una política de género transversal a todos los ministerios y secretarías, y va a haber partidas con más de 5.500 millones destinadas a reducir estas desigualdades, con lo cual yo lo celebro porque en Argentina, como en el resto del mundo, tenemos una brecha en distintos sectores, de lo laboral, de ingresos, de acceso también al financiamiento, que hay que desde el Estado empezar a reducir, ¿no? Sí, sí, sí. Y además en este mismo programa hemos hablado con Lucila de Ponti, que tiene una mirada muy importante respecto al tema perspectiva de género. Hay una partida importante para el boleto educativo también, ¿eh? Sí. Claro, esa es una de las promesas de campaña del gobernador y que parece que el próximo año se va a efectivizar, se va a cumplir una partida por más de 4.500 millones para el boleto educativo gratuito, con lo cual eso también es algo para resaltar. Y el Ministerio de Educación sigue siendo el número uno en ministerios en términos de presupuesto, ¿no? Con un 24% del total del presupuesto. Tiene una reducción, hay que decirlo también, respecto al año 2019, que representaba el 26% esta partida, pero sigue manteniéndose arriba en el ranking, podemos decir. Y déjame que diga también algunas cuestiones que creo yo son debilidades de este presupuesto, que tienen que ver principalmente con la partida destinada a las remuneraciones de los trabajadores estatales, que se achica en relación al año 2019. Entre el 2019 y 2021 esta partida cae un 14% en términos reales. Es la verdad una caída muy importante. Estamos hablando de los salarios que reciben estos trabajadores y trabajadoras, y como asociándolo a lo que venía yo hablando antes del tema del consumo, es muy importante que los salarios puedan recomponer su poder adquisitivo. Y también hay que decir que este presupuesto no incorpora la política salarial del próximo año. Quiere decir esto, si bien yo hablo de una caída del 14%, probablemente cuando el año que viene haya paritarias, ese número no sea tal. Pero sí es importante señalarlo porque también es importante que podamos marcar las debilidades y marcar, a mi juicio y al juicio del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, por dónde tiene que ir la política económica y la necesidad de reconstruir los ingresos de los hogares para salir de esta crisis, ¿no? Si no hay plata, si no hay plata, no hay inversión; si no hay plata, no hay consumo. Bien lo decís. Salud y seguridad son los dos, digamos, presupuestos importantes seguidos, o primeramente por educación, o primeramente por educación y seguido de salud y seguridad, ¿sí? Así es. Sí, sí. Bueno, perfecto. Te agradezco infinitamente este panorama, ¿eh? Por favor, Prácticamente agradezco. estamos teniendo con una
información y un buen panorama. Cariño para ustedes, Centro de Estudios Económicos. Un saludo. Chao, chao, gracias. Vamos a tomar contacto con Lucina de Ponti. Hablamos permanentemente con ella, que es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, diputada provincial, por supuesto, legisladora del movimiento Evita, del peronismo en la provincia de Santa Fe. Y hay temas que son muy, pero muy importantes. La perspectiva de género, que se traduce también en las últimas horas con una modificación a la paridad de género en la provincia de Santa Fe, que es la fórmula gubernamental. Pero particularmente respecto a la paridad de la perspectiva de género, acaba de salir un proyecto muy importante, implementarlo, ponerlo en la práctica, como corresponde solamente en la teoría, en instituciones deportivas de la provincia de Santa Fe. Lucila, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Explícame este último de los proyectos, el contenido de la perspectiva de género en instituciones deportivas, sociales de la provincia de Santa Fe, para que se respete, para que se practique, no solamente de palabras. Adelante, para llevarlo adelante. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Alberto? Gracias por la invitación. Y sí, tuvimos media sanción al proyecto de ley Micaela en los clubes, que tiene el objetivo de poder generar estas capacitaciones que establece la ley Micaela, que son capacitaciones obligatorias y permanentes, en este caso para las autoridades y para el personal de los clubes, que deben capacitarse, formarse en perspectiva de género, en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con las situaciones de violencia de género, cuáles son las distintas formas que esta violencia puede adquirir, de qué manera se puede, digamos, trabajar cuando hay un caso, de qué manera se puede abordar cuando hay un caso de violencia, cómo prevenirlo. Todas estas cuestiones forman parte de la capacitación en perspectiva de género y bueno, y esto tiene que ver con esta media sanción que hemos alcanzado en la Cámara de Diputados. Bueno, ha testeado el humor que hay en la Cámara de Senadores. Imagino que después de lo ocurrido en las últimas horas en la Cámara de Senadores de la provincia y en la legislatura, con la aceptación, digamos, del veto propositivo, que sería una ampliación, digamos, de la perspectiva de género para las candidaturas, funcionamiento de las instituciones de la provincia de Santa Fe, no va a haber ningún tipo de inconveniente en la Cámara de Senadores, imagino. ¿Sí? Creemos que no, teníamos expectativa de que pudiese acordarse en el clearing, en este intercambio de fin de año que se hace entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero finalmente no se realizó, es decir, que todos esos proyectos de ley quedaron pendientes de ser aprobados, así que vamos a trabajar para que esto tenga la sanción completa en el año próximo, pero sí, efectivamente creo que no va a haber ningún problema. No, ya está, es prácticamente un paso, nada más, era un trámite cuando se reanuden las actividades parlamentarias el próximo año, que puede ser en el periodo extraordinario o bien después del 1 de mayo. Bien, vale recordar este respecto, y sin despreciar a nadie, cada uno hace con su actividad social, política, según lo prefiera, ¿sí? Pero que Micaela no era una nena, yo digo una nena, una jovencita, digamos, cualquiera. Era una jovencita que era militante política en la vecina provincia de Entre Ríos, y sufrió el escarnio, digamos, por parte de un violento, de un asesino, de un femicida que la mató, concretamente. Sí. ¿Sí? Inacción de la justicia, inacción de la seguridad, lo que fuere, pero la mataron a Micaela. ¿Sí? Es bueno recordarlo esto. Sí, ella era una militante del movimiento Evita de la provincia de Entre Ríos. Bueno, era una joven muy comprometida y muy, digamos, con una personalidad muy fuerte, que había decidido realmente ponerle mucho tiempo, mucho trabajo y mucho compromiso a la militancia política, que creía en la transformación social, que trabajaba en los barrios de Gualeguay y de Concepción del Uruguay, con los niños y niñas que están en situaciones más vulnerables. Ella lo hacía también a través del deporte, porque era una piba muy deportista que había elegido también la carrera de educación física como profesión y bueno, y creo que todo lo que ella fue en su vida es lo que también le ha dado tanta fuerza a estas iniciativas, a esta ley Micaela y ahora la ley Micaela en el deporte, que bueno, que son las que estamos llevando a toda la Argentina. Sí, y otro tema que es un adelanto importante, digamos, por parte de la legislatura, particularmente perspectiva de género, en lo que refiere a la fórmula de gobernador y vice, que con la última ley que había salido de la legislatura,
Entre otras cuestiones faltaban algunos detalles y no menos importante como es esto, hombre o mujer, mujer u hombre, dos mujeres, ¿por qué no? Digamos, candidatas hipotéticamente a gobernadores en la provincia de Santa Fe. Que esto es una obra de Perotti, viene con la firma de Perotti esto, ¿eh? Sí, esta fue la enmienda al veto propositivo que el gobernador realizó frente a la sanción de la ley de paridad, que fue muy importante porque en realidad había mucho consenso de que la paridad tenía que ser completa y tenía que alcanzar también a la fórmula de gobernador y vice, y esto había quedado afuera simplemente por ahí la posición particular de algunos pocos senadores que no estaban de acuerdo con esto y que habían sujetado la sanción y el acompañamiento a que esto quedara fuera, y para nosotros fue muy importante que el gobernador hiciera uso de este veto propositivo y que incluyera la fórmula, porque bueno, es casi obvio que no podíamos tener una paridad en todos los espacios de representación, menos en la fórmula de gobernador y vice. Así que finalmente pudimos lograr que la legislatura acepte este veto propositivo y en el día de ayer finalmente se sancionó de manera definitiva la paridad. Bien, y además otra parte, Perotti toma su propio ejemplo. Perotti Rodena fue la fórmula oportunamente que lo llevó al triunfo en la provincia de Santa Fe. Bueno, paralelamente a todo esto, el femicidio y la violencia sigue como era entonces, Lucila, ¿eh? O los Sí, femicidios y la violencia sigue como era entonces, ¿eh? sí, es un problema grave que tenemos y que hay que trabajar mucho para que pueda resolverse. En el día de ayer aprobamos el presupuesto para la provincia de Santa Fe, que es un presupuesto que tiene una asignación muy importante en términos de recursos para las políticas de género, mucho, digamos, superior a lo que se había asignado hasta ahora. Un 360% superior a lo que era la asignación presupuestaria del año anterior. Así que bueno, ese es un camino importante que hay que seguir profundizándolo. Bien, ¿qué temas te quedan pendientes que hubiera sido tu aspiración, digamos, completarlo, digamos, en este periodo parlamentario? Por supuesto, asignado por la pandemia, acotado, digamos, por la cuarentena, el trabajo virtual de ustedes como legisladores, etcétera, etcétera. ¿Qué temas te quedan pendientes que te hubiera gustado ser aprobados ahora, en el último periodo, en las últimas sesiones de las sesiones ordinarias? Bueno, no, hay un montón de temas, digamos, nosotros presentamos siempre muchos proyectos en cada año y algunos son aprobados en ese periodo parlamentario y otros tienen que seguir para el próximo. Yo pienso que el periodo es de 4 años y en esos 4 años tenemos que ir tratando de avanzar en lograr estos objetivos. Sí creo que quedaron pendientes algunas cosas que eran propuestas del gobierno provincial, como por ejemplo la ley de conectividad, que es muy importante que se apruebe porque realmente necesitamos poder garantizarle a todos los santafesinos y santafesinas un acceso de calidad a la conexión a Internet, porque se ha transformado realmente en un elemento fundamental para la vida cotidiana, para el trabajo, para la escuela. Y bueno, me parece que ojalá podamos darle algún impulso en extraordinarias, pero si no quedará para el año que viene. Pero creo que es un proyecto muy importante que tenemos que sancionar. Perfecto, te agradezco infinitamente como siempre, cariño, Lucila. Gracias a vos, Alberto. Te dejo un beso. Vamos a tener contacto con el doctor Francisco. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Siempre esta nueva situación con el TMI que aparece de características. Bueno, buen día Alberto, ¿cómo estás? En definitiva, el mensaje para la ciudadanía es, bueno, en el DNI nuevo hay nuevas incorporaciones o modificaciones en el formato del mismo que están vinculadas a la seguridad que otorga el instrumento, pero no dejan de tener validez los DNI que tenemos en este momento, que el ciudadano tiene en este momento, son válidos hasta la fecha que consta en el mismo. Por ende, más allá de estas modificaciones, que son la incorporación de la plataforma continental, al dibujo trasero al dorso del DNI, la modificación de algunos de los colores y del formato de seguridad,
En lo demás, el DNI sigue siendo el mismo. Los DNI que tenemos son válidos hasta su fecha de validez, por ende, sobre todo llevarle tranquilidad a la gente, que no hay que salir corriendo a renovar el DNI, a hacer un nuevo trámite por esta medida del gobierno nacional de modificar algunas cuestiones de seguridad. O sea que a medida que se vayan agotando, se vayan venciendo los DNI anteriores, cuando la próxima renovación que le toque al o a la interesada, ya correrá directamente con el nuevo DNI que ya se acaba de anunciar pública y nacionalmente este nuevo formato. Exacto. Igualmente, por ejemplo, no está claro todavía si ya los DNI que estamos haciendo ahora van a venir en las próximas semanas con el nuevo formato, o Nación, uno de los comentarios que nos llegan es que Nación quería agotar el material de los DNI anteriores y después lanzar o comenzar a entregar el nuevo formato. Así que tranquilidad, nada cambia, nada se venció, no hay que salir corriendo a las oficinas del registro civil a hacer de nuevo DNI. Bueno, a ver, a otra cosa, y gracias por la aclaración, pero que corresponde, digamos, a su área de servicio, a su área de gobierno, del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Subsecretario de Registros, Registro Civil, uno de los más importantes, Registro de la Propiedad. ¿Cómo están elaborando hoy por hoy doctor? Bueno, el registro de la propiedad, y lo tengo que decir porque, a ver, si bien es un deber nuestro, pero no deja de ser meritorio, el registro de la propiedad de la provincia de Santa Fe fue el primer registro de la propiedad en el país en volver luego de la cuarentena, siempre trabajando bajo la metodología de equipos de trabajo, de turnos, de distintos esquemas matutinos, diurnos, etcétera, pero siempre trabajando. Hoy estamos, seguimos con el problema de la falta de recursos humanos, por la gente que está exenta, la gente que está enferma, la gente que se ha ido jubilando y demás, pero aún con el bajo nivel o el bajo porcentaje de recursos humanos con el que contamos, que ronda entre un 45 y un 50%, estamos atendiendo al público, estamos atendiendo todos los trámites. Solamente hay algunas limitaciones por la cuestión del aislamiento obligatorio y demás, del distanciamiento, perdón, obligatorio, que atendemos una cierta cantidad de trámites por persona, creo que estamos en 5 hoy, la idea es siempre ampliarlo, pero estamos trabajando bien, tratando de aplicar medidas tendientes a, digamos, revertir el atraso que el registro, sobre todo el registro en la ciudad de Rosario, que traía un atraso de más de un año, ¿sí? Cuando comenzamos la gestión, pero estamos trabajando muy bien, la verdad que yo estoy muy conforme, más que satisfecho con el personal. El personal ha demostrado una dedicación absoluta, una responsabilidad, una dedicación, un compromiso con el organismo absoluto, así que, en definitiva, si hay que calificarlo, creo que estamos trabajando bien, tratando de, obviamente, implementar a partir del año que viene cuestiones que nos permitan traer al registro al año que corre, al año 2021, que al año que va a correr el 2021, estamos muy atrasados, eso sí, en infraestructura, en sistemas. Eso a su vez ralentiza el trabajo, lo hace mucho más lento, pero muy conformes, estamos trabajando bien con todos los trámites y el servicio a la comunidad. Y el registro civil en todas las delegaciones de la provincia, porque generalmente más o menos como una comisaría, donde hay una comisaría y un registro civil en toda la provincia de Santa Fe. Si no la tenés lo más próximo, ¿cómo están laborando ustedes con el registro civil? Bien, el registro también, reducido en cuanto a la cantidad de recursos humanos disponibles. Estamos hablando de un 60% del personal, pero tratando de atender todas las contingencias en todas las localidades, prestando el mejor servicio posible, y también implementando nuevos
Ya dentro de poquito nos vamos a poner en contacto nuevamente, seguro, para contarte, pero tratando de modernizar la atención al público, agilizarla, hacerla más, virtualizarla, si se puede denominar así, y siempre vinculado al término conectividad, ¿no? Que predomina en esta gestión, es una premisa, una prioridad del gobernador, del secretario de Justicia, darle conectividad, conectar todos los puntos de la provincia para que la información llegue más rápido, el servicio sea mejor. Bueno, el tema matrimonios, digamos así, sigue con la misma metodología, únicamente los contrayentes y el oficial que actúa, digamos, el funcionario que actúa. Los festejantes distanciados y afuera del edificio, ¿sí? Sí, en realidad entran 5 personas. Está los 2 contrayentes, un testigo por cada uno y una quinta persona que dejamos ingresar por si quiere tomar fotografías o filmar el acontecimiento. Más él o la funcionaria que actúa en el caso, ¿sí? Serían 6 en total, pero 6. Los festejantes o las festejantes afuera, digamos, ¿sí? Tomando distanciamiento que se precisamente. Doctor, sí, por favor. Como siempre, ha sido muy amable, ¿sí? Le agradezco infinitamente. Hizo una parada, digamos, con el auto, y estamos, vamos a salir corriendo aquellos o aquellas interesadas con el tema del nuevo documento. Si es necesidad, si se extravió, si se venció, etcétera, etcétera, sí, pero tampoco salir corriendo porque esto poco a poco se va a ir actualizando. Un abrazo como siempre. Un abrazo, Alberto. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, vamos a tomar contacto, como lo estamos haciendo prácticamente toda la semana, con nuestra especialista, nuestra columnista en temas previsionales, la movilidad jubilatoria. Y hay un hecho que es muy, pero muy grave, fuera de cámara, la doctora Liliana Coronel me lo anticipaba. El proyecto que acaba de remitir el Gobierno Nacional al Congreso Nacional da por tierra todo tipo de aumentos. Este 5% que acaban de dar, se los anticipo, esa cuenta de los futuros aumentos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Es así esa cuenta de futuros aumentos? Bueno, fue bastante sorprendente y bueno, es un tema que está en debate en todos los fueros, ¿no es cierto? En toda la gente que se dedica a previsional, porque la fórmula se definió, los periodos se definieron, ahora van a entrar en debate en Congreso, pero se hace en el proyecto, que yo después se lo voy a mandar, hace una observación con relación al 5% que se va a aplicar a partir de diciembre en todos los haberes, como un pago a cuenta de la pauta de movilidad que se va a aplicar en marzo con la nueva ley. O sea, yo no sé si usted recuerda, seguramente los jubilados lo van a recordar, que cuando fue el cambio de la fórmula de Cristina a Mauricio, el doctor Fernández Pastor hizo un planteo que todavía está en la Corte porque también hubo un rezago de 6 meses que quedaron adentro, que todavía se está discutiendo. Y ahora parece que vamos a hacer lo mismo, la aplicación retroactiva de una ley, porque, digamos, el decreto ya se dispuso y se va a empezar a pagar en diciembre, ¿no es cierto? El 5%. Y después se va a dictar una ley que va a disponer retroactivamente que ese 5% va a ser a cuenta de la pauta de movilidad que surja. Pero bueno, todo eso va a entrar ahora en el Congreso y se va a discutir. Atento. Bueno, dígame una cosita, pero hay novedades importantes. Una Cámara con asiento aquí en Paraná, una Cámara acá en Paraná, acaba de declarar inconstitucional todos los aumentos que se han dado últimamente por decreto del Gobierno Nacional. Esto es muy delicado también, pero por supuesto habla de un beneficio, ¿sí? No para todos los jubilados porque son causas personalizadas, pero que se va a repetir en toda la justicia federal y en todos los
en todas las cámaras y juzgados federales que hay en el país cuando se haga este mismo planteo, ¿sí? Claro, salieron 2 fallos con fecha 20 de noviembre en la Cámara Federal de Paraná, que es una cámara que siempre hace diferencia con sus decisiones. Fue la misma cámara que dispuso que, en un caso muy sonado, García María Isabel, que los jubilados y pensionados no deberían pagar ganancias. La inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias a jubilados y pensionados. Después, ese fallo fue a la Corte y la Corte lo confirmó y hoy es un precedente nacional, a pesar de que el ANSES sigue debitando las ganancias, pero no corresponde, es inconstitucional. Ahora llega a esta Cámara, llegan al menos 2, pero dicen que hay una cantidad de planteos que ya se están por resolver en el mismo sentido, de jubilados, son 2 jubilados, Cabrera y Dalieves, los que yo pude ver, que cuestionan la constitucionalidad de los decretos que fijaron la movilidad a lo largo de este año. ¿Por qué? Los 2 primeros, o sea, todo esto viene de la ley de emergencia que se dictó en diciembre del año pasado, que declaró la emergencia previsional y suspendió por 180 días la movilidad de la ley anterior. Entonces, y fijó 2 aumentos, uno para marzo y otro para junio, y dispuso la formación de una comisión que estudie la nueva ley. Esos 2 decretos, los de marzo y de junio, los cuestiona porque son inferiores a la ley anterior y dice el fallo que nunca pueden las leyes ser regresivas, sino que en materia previsional tienen que ser progresivas. ¿Qué quiere decir? Que nunca pueden ir a menos, siempre tienen que ir a más. O sea que los de marzo y junio los cuestiona y los declara inconstitucional por bajos. Y los posteriores, los que fueron de junio en adelante hasta diciembre, los decretos que dictó el gobierno nacional aumentando los haberes, los declara inconstitucional porque la ley era por 180 días. La ley que suspendía la movilidad era por 180 días y estos decretos fueron posteriores a los 180 días y la Cámara entiende que se reanudó la vigencia de la ley 27426, la ley de Mauricio. Bueno, lo que yo quiero aclarar muy bien, como usted lo dijo, porque la verdad que Alberto, usted es un entendido, esto no es para todos, sino solamente para estas 2 personas. Y ahora va a la Corte. O sea que esto no está firme. Y bueno, bien sabemos que puede llegar a demorar un montón de tiempo, sobre todo porque el año que viene es un año electoral y la Corte es política. Esto si prospera y se generaliza y se confirma, comprendería a más de 2.700.000 jubilados. Entonces sería una catarata de juicios, de litigiosidad, que realmente no sé si se va a convalidar o no, porque hay un grupo de la doctrina que dice que la movilidad no tiene que ser de un monto determinado, sino que tiene que haber una movilidad. O sea, que el Estado no tiene que garantizar una suma, sino alguna suma. Una suma en particular, sino alguna. Y bueno, la otra línea dice que tiene que ser progresiva. Nunca por menos, siempre por más. Igual o mejor que la que teníamos. Así que se abre un debate enorme, 2 debates, el del 5% y el de la inconstitucionalidad de los decretos de Alberto. Perfecto. Yo quería esto, no le agreguemos nada más. Vamos a estar atentos a lo que puede ocurrir. Todas las semanas, en los últimos tiempos, no han ocurrido novedades para los pasivos y las pasivas a nivel nacional. Marche preso. Hasta tanto no es una resolución, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jubilados van a tener que terminar cobrando como hasta ahora, como hasta el presente. Y repitamos que este 5%
es regresivo de aumento. Es a cuenta de los futuros aumentos que vendrán, hipotéticamente con la movilidad que va a establecer el primer incremento, si mal no recuerdo, marzo 2021. Y como usted bien lo dice, los incrementos salariales de los pasivos nunca son regresivos. Marche preso, siempre son progresivos. Habrá que ver qué dice la Suprema Corte. Y no, y esperemos lo que se debata en el Congreso, porque esto del 5% va a estar debatido en el Congreso. Entonces puede ser que esto se revierta, ¿no es cierto? Hay que estar atento a ese 5%, si ya lo tenemos en el bolsillo o es a cuenta del aumento del 2021. Doctora, como siempre le agradezco, hemos abusado, estamos abusando de 20, pese al COVID, pese a la pandemia, pese a la cuarentena, de su tiempo. Gracias, muy amable como siempre. Hasta la próxima. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro querido amigo, colega, de Reconquista Rorrón, con quien hemos contraído una amistad periodística, profesional y afectiva a raíz del COVID, en portales que nos hemos encontrado, porque los periodistas también tuvimos que aprender mucho con el tema. Y le decía recién a Leo antes de grabar, no me conozco la cara, el cansancio que tenemos todos, el agotamiento que tenemos por el tema COVID, pero estamos presentes. Y como siempre, él a 1000 por hora, a 1000. Leo, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todos los días son iguales. Siempre decimos lo mismo respecto al tema COVID. ¿Cómo está el tema dengue en la ciudad de Reconquista, en esa región tan importante, tan laboriosa, tan industrial? ¿Cómo está el tema dengue hoy por hoy? Que ustedes marcaron, digamos, una señal, digamos, en la provincia de Santa Fe por la cantidad de casos que hubo en los calores anteriores. ¿Cómo está el tema dengue hoy en Reconquista y en toda la región, en el departamento general obligado? Así es, nosotros arrancamos el año con números realmente muy altos, tuvimos arriba de 3.000 casos de dengue confirmados y esto por supuesto que generó muchísima preocupación en la población y tenía que ver con que la verdad es que no se había trabajado del todo bien, por lo menos en el inicio de los calores del año pasado y por supuesto eso repercutió en enero y febrero fundamentalmente, que fue el momento en que más casos de dengue tuvimos. La verdad es que este año se empezó a trabajar bien, hace aproximadamente un mes y medio que tanto las municipalidades de Reconquista, de Avellaneda, de Malabrigo también, que había tenido varios casos, se pusieron a trabajar con tiempo. Particularmente en la ciudad de Reconquista se está trabajando, por ejemplo, con la colocación de ovitrampas, que son unas trampas para captar el huevo del mosquito y ver de esa manera cuál es la actividad. Sí han detectado muchísimos mosquitos, de tal manera que se está trabajando puntualmente en este momento en lo que tiene que ver con los descacharrados y demás, y eso se ha notado mucho, digo, en cuanto a, por ejemplo, la vuelta de algunos programas como el programa Patio Limpio, que lo que hace es, por sectores de la ciudad, pedirle a la gente que descacharre y pasan a buscar. Y eso se notó este año. Todavía las autoridades municipales lo que han dicho es que no han tenido ningún caso confirmado, ni en los sanatorios privados, ni en los centros de salud, ni en el hospital. Por lo tanto, todavía podemos decir que estamos sin casos de dengue confirmados, pero sí con mucha circulación del mosquito, ¿no? No, esto hay que tener muy en cuenta, como lo decís, respecto a este tema, hay que prevenir antes que curar concretamente, porque paralelamente a la pandemia, en los primeros días del año, digamos, en los primeros días de la cuarentena,
Se sumaba el tema dengue que no tiene ningún antígeno, que no tiene ninguna vacuna en sus precepas, y es delicado el tema, particularmente el tema dengue hemorrágico. Y vaya si lo sabré, una de mis hijas contrajo el dengue el año anterior, en la temporada anterior, es muy doloroso físicamente tema dengue. Sí, sí, sí. Así que están trabajando ahora, ya están previniendo, digamos, con la limpieza del cuneteo, etcétera, etcétera, lo que corresponde estrictamente a la órbita municipal. Sí, sí, incluso le piden, por ejemplo, a los vecinos poder ingresar a las viviendas, chequear los patios, analizar los patios y darles recomendaciones, por ejemplo, a los vecinos. Y eso se está haciendo, están recorriendo prácticamente toda la ciudad. eh, lo están trabajando también, y esto también vale la pena mencionarlo, junto con las vecinales. Se hicieron algunas charlas, por ejemplo, dentro de las vecinales, y ahora lo que se está haciendo es una recorrida, si se quiere, también por los lugares donde saben que hay mayor acumulación de residuos o chatarras. Por ejemplo, hay varios lugares donde hay desarmaderos, chatarrerías y demás. Bueno, se está trabajando con foco principalmente en esos lugares. Y bueno, incluso hubo intervenciones importantes a finales de lo que fue la temporada de calor anterior. Estoy hablando de marzo, abril, donde incluso todavía no teníamos COVID aquí en la región, aquí en el norte. Y por ejemplo, varias chatarreras fueron desmanteladas directamente porque, y esto ya con orden judicial, hay que decirlo también. La justicia dio la autorización para que se ingrese mediante una orden de allanamiento, y a partir de allí, bueno, se desmantelaron algunas chatarreras. Y eso, bueno, en principio, por lo menos de las tres que se desmantelaron, ninguna de esas volvió a la actividad, ¿no? Así que eso también es una buena noticia, digamos. Te leo, bueno, sí, está bien. Y es bueno que el ejemplo de Reconquista, particularmente la cabecera del Departamento General Brigado y ciudades lindantes, como el caso de Avellaneda, que sufre otras pandemias, ¿sí? Que sufre otras pandemias, el caso de Vicentín, pero este tema focalizado particularmente se repita, se replique en los municipios y comunas del resto, digamos, a todos aquellos que son, que bordean, digamos, el río Paraná. Y además hay que sumarle el tema de Rafaela, que pese que Rafaela no es una ciudad ribereña, pero tiene el nexo ahí con Balnearia en la vecina provincia de Córdoba. Ojalá que esto se replique. Decime, Leo, en estos momentos, al momento de la edición de esta nota, resta, digamos, la presencia de los directivos de Vicentín en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se vive ese tema de Vicentín hoy por hoy, ahí en la zona? ¿Qué dice la gente? Vos que tenés, que sos un referente periodístico de Reconquista del Norte Provincial, juntamente con Hugo Craconia, con quienes yo mantengo un diálogo permanente. ¿Cómo se vive todo esto de Vicentín? ¿Qué dice la gente? Mirá, Alberto, la verdad es que a ver, estamos a punto de cumplir un año del cese de pagos y del estrés financiero. De hecho, el sábado se cumple precisamente un año de que Vicentín dijo no tenemos para pagar, y a partir de allí comenzó toda esta novela. Digo, parece muchísimo más, porque ha pasado tanta agua debajo del puente, desde el gobierno nacional intentando al principio la expropiación, o mandando el proyecto que en realidad nunca mandó el proyecto de ley al Congreso, pero con ese primer intento de hablar de la expropiación, las primeras marchas, digo, a favor de Vicentín aquí en la región fundamentalmente. Y la verdad es que la situación ha cambiado muchísimo. Al principio, un año atrás, en la primera marcha, te podré decir, toda la gente salió a apoyar no solo a Vicentín como tal, no solo a Vicentín como empresa, sino también a los directivos de Vicentín. Una vez que se empezaron a conocer todos los detalles de lo que ha sido las distintas investigaciones, tanto públicas como privadas, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con el trasfondo de cómo se llegó a esta situación, la verdad es que la gente dejó de apoyar a los directivos de Vicentín. Siguen, por supuesto, apoyando a la empresa Vicentín como tal. Recordemos que la empresa Vicentín, aquí en nuestra región, particularmente entre Reconquista y Avellaneda, es el principal dador de empleo privado, ¿no? Digo, con la aceitera, con las dos algodoneras,
con también el FRIAR, por supuesto, y eso obviamente que genera de alguna manera una dependencia muy particular de los habitantes del norte respecto de Vicentín. Pero sí es cierto que ha cambiado totalmente y rotundamente la opinión de la gente respecto de Vicentín. Bueno, de hecho, en las últimas marchas, por ejemplo, en contra del gobierno nacional, ya directamente ni se habló de la cuestión Vicentín. Bueno, y ahora lo que resta saber es qué va a definir el juez Lorenzini, que viene pateando tiempos de una manera extraordinaria. Bueno, por ejemplo, la cuestión del pedido de la provincia de Santa Fe de una intervención en esto que se conoció de alguna manera como el plan Perotti, ¿no? Este plan supuestamente superador que había buscado la intervención, pero desde la provincia, nunca avanzó. Nunca avanzó. O sea, se llegó de alguna manera a la instancia de estar esta parte de alguna manera de la causa a fallo, ¿sí? Porque incluso se llevó a cabo la última audiencia, pero nunca resolvió el juez. Bueno, el juez Lorenzini, que, bueno, también digo, si se quiere, ha quedado muy golpeado en lo que ha sido el documental que se dio a conocer respecto de Vicentini, donde se le apuntó fuertemente, ¿no? Te hago la última pregunta respecto del documental. Yo lo tenía como referentes inicialmente, conozco a la gente que hizo la producción, que después se acotó por el tema COVID, que dos referentes importantes, Uber Craconia, en tu caso, iban a estar en el documental. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de ustedes? Craconia me dijo que él no quería participar. ¿Se olvidaron de ustedes? No, 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 no. A ver, conmigo en realidad nosotros, conmigo hablaron al principio, me pidieron algunas ideas, pero no en ningún momento iba a estar. Sé que Uber sí, sé que Uber incluso le habían pedido algunas referencias de la región, pero no sé si ustedes notaron, y esto también llama la atención, digo, que no habló ningún referente del norte santafesino. De ningún tipo, digo, ni periodistas, ni intendentes, más allá de algunos que otros que hablaron puntualmente, por ejemplo, trabajadores de Algodonera Avellaneda y demás, pero no hubo referentes. Yo creo que hubo, a ver, si me permitís una licencia, me parece que el documental fue más humo que datos. Porque en realidad había muchísimo más por mostrar y por conocer. Bueno, de hecho, por ejemplo, ahora hay una situación muy compleja porque se nombró a varias empresas que nada tenían que ver con Vicentín, pero que en realidad, por ejemplo, qué sé yo, Inmobiliaria Vicentín, Óptica Sellarés, son algunas de las empresas que se nombran en el documental, pero que nada tienen que ver con Vicentín. Y bueno, ahí hay un quilombito interesante. Pero la verdad es que faltaron muchos datos. Por ejemplo, en ningún momento de todo el documental se hace referencia a la importancia que tenían tanto Alberto Padoan como Sergio Nardelli dentro del grupo Vicentín. En ningún momento. O sea, solo se los menciona muy por arriba. Me pareció a mí, y es una opinión muy personal, que fue más humo que datos el documental. Me parece que lo que se intentó es llevar de alguna manera el caso al común de la gente, pero fundamentalmente al porteño, porque la gente que estábamos de alguna manera en el día a día respecto de la causa Vicentín, no hemos encontrado en todo el documental un solo dato nuevo, digamos. Te lo agradezco infinitamente como siempre. Un abrazo, Quería conocer tu crítica. Yo la comparto absolutamente. A mí me parece bueno para el gran público argentino, por supuesto, me parece bueno. Sí, claro. Me parece muy buena, me pareció muy buena la exposición de Luis Rubeo, ¿sí? Me pareció muy buena la exposición de todos los que pasaron, todos los actores que pasaron. Pero me queda un sabor a poco. Chao, Leo. Un abrazo como siempre. A tus órdenes Otro. también, ¿eh? Hasta luego.